Entonces, en la presidencia, 8 de la mañana con 9 minutos y saludamos a esta hora de la mañana a nuestro siguiente invitado, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Lautaro, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar acá en Radio Universidad de Chile. Muy buenos días, Claudio. Buenos días, Constanza. Muchas gracias por la invitación y a disposición de esta conversación. Buen día, Lautaro. Sí, son varios temas que queremos tratar con usted, Lautaro, así que a lo mejor vamos a ir un poco rápido con las cosas, pero partir en primer lugar respecto de lo que ocurrió este fin de semana con el Congreso del partido. Se hablaron varios temas, fue un encuentro donde se profundizó en muchos ámbitos que tienen que ver con el acontecer nacional e internacional y que hay que decirlo, no estuvo exento también ahí de un sano debate democrático con ideas contrapuestas que bueno, son propias de cualquier espacio democrático. ¿Cómo calificaría lo que ocurrió durante este fin de semana en el partido, Lautaro? A ver, yo creo que logramos en nuestra condición de, así como nosotros llamamos, de intelectual colectivo, de los dirigentes más importante del país, el del partido, después de un debate desde la base partidaria a nivel nacional, pasando por las comunas y regiones, concluir en una política para los próximos 4 años que ratifica la identidad de izquierda del Partido Comunista, define una prioridad en ir a contribuir al fortalecimiento del movimiento social, sindical en particular, es decir, en definitiva al movimiento popular. Se plantea una política de alianzas que sea de la máxima amplitud, dado el propósito de impedir que la derecha avance con sus políticas y sus anuncios, y también vincule esto con la posibilidad de conquistar un nuevo gobierno que complete tareas que, da la correlación que hay hoy por hoy a nivel parlamentario, se han trabado, se han frenado, no han podido darse adelante. En ese mismo sentido, ha reivindicado su pertenencia al gobierno, ha hecho planteamientos al respecto, siempre involucrándose. Cuando hacemos planteamientos incluso de mayor exigencia, estamos involucrados en eso, como una mirada de partido y entre los partidos, y no compitiéndole a las competencias que tenga el gobierno y particularmente el jefe de Estado. Creo que va a permitir que los comunistas juguemos un papel mayor como aporte, ya dije, al fortalecimiento del movimiento popular en la perspectiva de una batalla con sentido siempre de profundización democrática, y desde esa perspectiva nos planteamos también el tema de la perspectiva estratégica del socialismo. Es decir, son cuestiones que estuvieron planteadas en una formulación de un partido centenario, 112, vamos a cumplir 113 años este año, con estas ideas, con estas miradas, en el contexto de un mundo que hoy día viene a agravarse todavía mucho más, digamos, con los pronunciamientos que ha hecho Trump en la asunción de su nuevo periodo, que está en constante peligro, donde hace falta que la lucha por la paz sea la lucha ordenadora de los pueblos y de sus intercambios, de sus relaciones, y la exigencia el desarrollo con soberanía propia, con respeto a parte de los otros, de poder instalar, digamos, una convivencia planetaria con un mundo que no sea unipolar y no le responda solo a los intereses del gran imperio norteamericano. Son cuestiones que cuando uno escucha los anuncios referidos a la vecindad con México, los anuncios referidos al canal de Panamá, se le viene a la memoria de inmediato el patio trasero que para ellos constituye América Latina. Entonces, esas fueron grandes manifestaciones con profundización después específica en distintos sectores que tuvo nuestro 27º Congreso, que se ordenó sobre la base de la lucha por la paz, la democracia y la justicia social. Lautaro, si nos puede comentar un poco cómo se han desarrollado las elecciones de las direcciones del partido. Tengo entendido que se desarrollaron hasta ayer. ¿Cuándo vamos a tener noticias sobre los resultados? Y también, ¿con qué pie enfrenta esto el Partido Comunista? ¿Se han manifestado diferencias, por ejemplo, en el tema de pensiones? También se manifestaron diferencias durante el Congreso. ¿Cómo lo evalúa?
Yo lo veo positivamente. Creo que es un partido vital, que tiene debate real, que fue haciendo debate, ya dije, hace más de un año a nivel de la base. Ahí mismo se eligieron sus dirigentes de base, lo mismo en las comunas y las regiones, y ha concluido con la elección de la dirección nacional, que ahora yo creo que al mediodía el Tribunal Supremo dará cuenta oficial, porque ellos son los que les corresponde hacer eso, de los resultados, pero en mi información se va a ratificar una conducción que está dotada, capacitada, empatiza con la política aprobada. Para nosotros es muy importante la conducción vinculada a una política, y es un colectivo de 96 personas. De hecho es un colectivo paritario, más allá que los estatutos hablan de un rango 40-60, nosotros por opción política nos propusimos 50 y 50. Tiene integraciones de distintos sectores de trabajo, de espacio donde se implementa la política, y ya digo, creo que es un gran colectivo que tiene grandes desafíos, gran tarea, que inmediatamente se constituya, que seguramente va a ser pensando en el viernes o sábado, sobre todo porque hay gente que está vinculada a temas laborales, necesita tener un espacio libre, otros que están de fuera de la metropolitana, tienen que viajar. Tendremos, digamos, una gran dirección del partido. Uh-huh. Lautaro, lo voy a llevar a otro tema, pero también tiene relación porque es algo que se habló sin duda alguna al interior del Congreso, que es la reforma al sistema de pensiones. Sabemos que el sistema previsional actual es uno de los pilares heredados, ¿no?, de la dictadura civil militar, por su importancia no tan solo simbólica, sino que también en términos de cómo ha sido una inyección vital para el sistema financiero, en fin, y todas esas consecuencias que hemos visto a lo largo de los años. Y da la casualidad de que en este periodo la ministra del Trabajo es militante del Partido Comunista y les tocó encabezar este proceso que ha terminado con un acuerdo en el Senado. Y un hecho que a lo mejor debiese ser motivo de orgullo para la totalidad de la militancia del Partido Comunista, de encabezar un proceso de derribo de un pilar de uno de los últimos pilares de la dictadura civil militar, ha generado una serie de cuestionamientos dentro de sus militantes, y no digamos que militantes que no generan cierta influencia. Estamos hablando de diputados, diputadas, en fin, y otros dirigentes. ¿Cómo recoge eso, Lautaro, tomando en cuenta de que efectivamente se da a entender de que hay una molestia respecto de lo que ha ocurrido en torno a cómo la ministra Jara ha conducido todo este proceso? Yo creo que tiene varios aspectos que al presentarse demuestran que no hay una contradicción insoluble. Lo primero, comparto absolutamente que el tema de la AFP es parte de las herencias, de las instalaciones de la dictadura para implantar el modelo neoliberal, así como también lo son las ISAPRES y otros mecanismos del Estado subsidiario, en que se aprovecha, digamos, el capital de derechos, transformarlos en mercancía. Hasta hace poco eso también valía para la educación, etcétera. Y por tanto será siempre un propósito de cambio estructural de fondo a lo que es el despliegue de este modelo neoliberal que nosotros queremos terminar con él. Lo segundo, en el programa de gobierno de nuestro gobierno estaba este cambio, esta propuesta de superar el sistema de AFP, pero hay un dato que es abierto. El dato abierto es que no tenemos control del Congreso Nacional, y por consiguiente, con esa correlación en contra, con ese Congreso que ha transformado esto en un botín para presionar, digamos, y chantajear con los derechos más sensibles de la gente. Estoy pensando en los más humildes, los que tienen pensiones de 120.000 pesos, etcétera. Con toda frivolidad usaron eso durante muchos años, y había que abordar el tema desde un ángulo. ¿Cómo mejoramos las pensiones hoy por hoy para todos quienes son víctimas de este modelo y tienen tasa de reemplazo miserable? Esa es una medida, y eso es siempre una política pública que la izquierda, históricamente el Partido Comunista dentro de ella, ha buscado
saber dar batalla con sentido estratégico, pero no desentenderse de el movimiento que se puede hacer para ganar posiciones en beneficio de los golpeados por el modelo económico. Y en ese plano no cabe ninguna duda que lo que se está aprobando desde el punto de vista legislativo en el tema previsional va a beneficiar a las mujeres que tienen una discriminación por el solo hecho de ser mujeres y porque tienen el pecado, entre comillas, de civilización de vivir más, digamos, es una cosa, una ironía impresentable. Lo mismo pasa, digamos, en cómo se nivelan o se mejoran pensiones de gente con alguna laguna, de gente que los rendimientos de la AFP han sido para atrás y en contra de ellos. Es decir, en la suma y en la resta va a quedar demostrado que va a mejorar el sistema de pensión. Y ese es un gran hecho para un sector que tenemos sensibilidad en ese plano. Eso no cierra el camino ni termina con el debate respecto al sistema de las AFP como una industria vinculada a esto. A algunos les parece raro porque es posible estar hablando de esto y además mantener de que seguirá la batalla por terminar con la AFP. Esa es la vida real. La vida real es que no han terminado la AFP. La vida real es que sí mejoran y la vida real es que uno no tiene por qué renunciar a una propuesta que es más completa, más estructural desde el punto de vista del modelo, y esa es la batalla que sigue. En ese contexto es legítima miradas, discusiones, definiciones de la cercanía nuestra, incluso de militancia nuestra. Yo a eso no le asigno ninguna cosa tremendista, ni que está frenando, ni que está... No, solo debate entre nosotros respecto a políticamente qué es tal o cual definición y en cuanto avanza una idea que siempre tendremos de beneficio a los más postergados como una lucha permanente que además en la historia del movimiento popular ha sido así, digamos. Han habido luchas que no terminan cuando uno desearía, digamos. Hay que vivir los procesos, no hay que renunciar a lo que es de fondo y así vamos a enfrentar el balance de esta política donde Janet Jara ha jugado un gran papel a nombre del gobierno, porque la política no es de ella, digamos, del gobierno, pero ella lo ha hecho muy bien en cuanto a la dedicación, a buscar, digamos, con la perseverancia de lograr encontrar un punto de acuerdo. La derecha reacciona, dice, si me hablan de la AFP están cuestionando y poniendo en peligro los acuerdos. Ese es un nuevo chantaje. La política abierta es la que es y nadie podrá privar, digamos, que el debate respecto a la AFP se siga dando. Lautaro, me he hecho mucho esta pregunta los últimos días y es si cree que a la luz de los años, si es que se aprueba esta reforma, se va a ver como un legado positivo de parte del Partido Comunista por el liderazgo de la ministra Jara, pero también del sector, pensando, por ejemplo, en miradas como la de Marco Kremerman de la Fundación Sol, que decía tendremos un sistema de pensiones privado subsidiado por el Estado que en 10 años necesitará más plata. En ese sentido, ¿cómo lo ve a largo plazo? ¿Cómo se va a ver a la luz de los años? Yo creo que se va a ver con una mirada estratégica de, en algún momento, una batalla que estaba paralizada, estaba enfriada, detenida durante 12, 14... Bueno, esta historia tiene 45 años, desde el momento en que se fundan las FP y se empiezan a acumular todas estas injusticias sociales. En algún momento hay que empezar a mover la situación y este es el punto de inicio. Y yo creo que eso... Así como alguna vez hubo primero chilenización del cobre para tener nacionalización del cobre, bueno, hoy día vamos a tener un cambio que obligue a un elemental reparto, que obligue a un aporte de los empresarios que no estaba haciéndose a la banca conjunta de recursos para pagar pensiones, para llegar, digamos, el día de mañana a darnos un sistema de previsional que sea correcto respecto a su nombre, a garantizar los ingresos de quienes están en época pasiva después de haberle entregado su vida entera a la economía del país, digamos. Entonces, mi mirada es que será una de las contribuciones que en esa perspectiva mayor va a tener, digamos, el análisis de cómo fue posible que fueran cambiando progresivamente las condiciones del sistema previsional para ponerle fin en algún momento a este sistema legado desde la dictadura.
Ujú. Estamos conversando con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Lautaro, no necesariamente la correlación de fuerzas al interior del Congreso representa el grueso de la sociedad chilena, por decirlo de alguna forma. Las sensibilidades de la población civil no necesariamente se condicen con lo que está representado en el Congreso Nacional, más allá de que están elegidos vía voto popular. Sabemos las características que tiene o que tenía, por ejemplo, el sistema electoral antes de que se eligiera este Congreso, la actual legislatura. Y en ese sentido, escenarios en los cuales las fuerzas políticas se ven disminuidos respecto de otras, ¿no? Pueden compensar eso con el apoyo popular, con la manifestación social, con el movimiento social, con el movimiento popular, que es algo que no se ha visto en el último tiempo, particularmente respecto de este tema de pensiones. Ni por cerca se han vuelto a repetir convocatorias como por ejemplo la que se vivió en el año 2016 y sin ir más lejos también todo el periodo que vivió en el estallido social. Hay una suerte de indiferencia en el cual algo dice, ¿no?, respecto de el estado actual de nuestro movimiento social. ¿Qué pasa ahí, Lautaro, y qué rol puede jugar el partido pensando a futuro respecto de eso? A ver, yo creo que tú tomas un tema que para mi gusto es de la mayor profundidad política. Restringir la política, y sobre todo las políticas públicas como conquistas, a las instituciones del Estado, es limitar y excluir, digamos, la opinión, la participación organizada de los actores sociales y sindicales en particular. Por eso en nuestro Congreso, con plena conciencia del retazo que hay en este plano, nos hemos propuesto una centralidad principal para contribuir. Aclaro, el Partido Comunista desde su origen está vinculado a la clase trabajadora, pero vinculado no significa suplantar a la clase trabajadora, sino contribuir a su toma de conciencia, a su organización, a su plataforma, respaldar, solidarizar cada una de esas causas cuando son banderas justas, urgentes y necesarias. En ese plano esperamos, y ojalá todos los partidos se dispusieran a fortalecer el movimiento sindical, el movimiento social con particularidades, etcétera, que constituyen un factor, a nuestro juicio, democrático, absolutamente democrático, que construyen corrientes de opinión y que son obligadas a ser escuchados por partes, tienen representación de soberanía ciudadana. Le agrego a esta situación de adversidad en la correlación con el Parlamento, en que hubieron parlamentarios que en un momento fueron electos por un partido y luego giraron hacia la derecha. Esto no ha tenido tanta fatalidad, pero así lo fue. Y así hay que tomar nota de cuál es esa correlación. Y por eso que junto a esa batalla, con plantearse, digamos, un protagonismo dado por ellos mismos, el legítimo derecho, como muchas veces han sido la clave de las claves para los grandes avances del movimiento popular, debemos también plantearnos cómo ganamos una mayoría parlamentaria que se comprometa con los cambios y que cumpla con ese compromiso para que los cambios no se frenen, porque 2, 3, 4, 5 parlamentarios, por sí ante sí, rompen su compromiso de origen para ser electo y toman posiciones contrarias a esos intereses. Entonces, para nosotros la política es una sola, más allá de que algunos hacen la caricatura, que nos definamos si estamos con un pie en la calle, el otro pie no sé dónde. No, nosotros somos una sola política desde el tiempo Recabarren. Recabarren nos enseñó no solo a formar sindicatos, a formar periódicos, a dar batalla parlamentaria, a expresarse respecto de otros sectores, etcétera. Ese es la raigambre que tenemos como partido a cada tiempo, y en este tiempo le da la coherencia tanto de la máxima amplitud para una convergencia de unidad, como al papel destacadísimo que debe jugar en rigor y con respeto de parte nuestra el movimiento sindical y social y la batalla y la tarea parlamentaria.
Lautaro, nos quedan pocos minutos, pero no podemos no preguntarles por las definiciones de cara a las elecciones presidenciales. La oposición tiene bastante definido a su candidata, al menos Chile Vamos, que es Evelyn Matei. En ese sentido, usted ha planteado que el Partido Comunista tendría su propia candidata o candidato. En ese sentido, ¿cree que debería haber primarias del sector, por ejemplo, más amplias, en que fuera un candidato del PC, pero compitiera con la izquierda para poder hacerle el peso a Evelyn Matei en ese sentido? Creo que los datos abiertos muestran que está en disputa quién va a ganar el próximo gobierno. En una cosa donde nadie tiene una ventaja, que sea desequilibrante y que la tarea está resuelta. Desde esa perspectiva, si la contradicción más importante, la que estamos viendo ahora respecto a las pensiones, por ejemplo, y respecto a las posiciones de la derecha, lo que cabe mientras no resolvamos esa tarea es cómo construimos una convergencia de tal amplitud que sea capaz de vencer los planteamientos de la derecha y avanzar con posiciones democráticas y de cambios de justicia social. Por eso que, si ese es el tema, nos parece muy coherente la máxima anchura que incluya, algunos dicen el Partido Demócrata Cristiano, pero también incluya sectores de la izquierda que no son parte de la coalición de gobierno. Que todo el mundo entre en esta convergencia con sus ideas, con su identidad. Nadie debe ni tiene la obligación de renunciar a su identidad, porque eso no sería construcción unitaria, sino que sería una subordinación de uno respecto de otro. Y con esa identidad le pone a la diversidad que le da más anchura a la convocatoria. Y eso se representa en esas ideas a través de una gran primaria del sector, donde quien mejor recoja, digamos, adhesión de mayoría ciudadana va a representarnos a todos. Ese es el propósito que creemos está en la orden del día en este momento. En otro momento hubieron la posibilidad de que estaban en competencia proyectos más o menos avanzados. Bueno, le había dicho que, dado los reveses que tuvimos, por ejemplo, en los procesos constitucionales, en ambas plebiscitos, dado los reveses que hemos tenido en otro plano de la política, dado, digamos, la desmovilización que ha tenido el movimiento social, tenemos que plantearnos cuál es la tarea de hoy, qué hay que resolver para levantar bandera y lograr que avancen las ideas democratizadoras y de justicia social, y esa es la mirada que tenemos. En ese debate los comunistas vamos a aportar con ideas, en primer lugar desde el punto de vista programático, porque primero son eso, las ideas programáticas, y en segundo lugar con un nombre de lideresa o liderazgo que represente esa idea y le aporte a la construcción de esta fuerza de unidad de cambio. Sí, cortito, Lautaro, porque ya estaba un poquito pasado, pero si la idea es ir a primarias, ¿cuándo estaría definido esto en el partido? Porque la inscripción de primaria está a la vuelta de la esquina. Sin ninguna duda, yo creo que instalado el nuevo comité central son de las tareas que Contrarreloj tienen que cumplir durante, a mi gusto, esto es una tarea que obligadamente está terminada en marzo. Bueno, Lautaro, agradecerle como siempre el tiempo que tiene para conversar con nosotros, que esté muy bien. Muchas gracias a usted, un saludo muy grande a todas las auditoras y auditores. Buen día, Lautaro. Buenos días. Ahí estaba Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, conversando con nosotros respecto de temas que tienen que ver con la política contingente, también al interior del partido, a propósito de la realización de este congreso que se llevó a cabo este fin de semana. Nos quedaron afuera otros temas, pero seguramente vamos a tener tiempo para conversar con él. Nos faltó programa, pero no porque se acabe el programa, sino porque tenemos que ir a una pausa. El programa continúa, ya llega Montserrat Rolano para encabezar el panel de conversación habitual que tenemos todos los días acá en la radio. Y Connie, nosotros nos reencontramos mañana. Nos vemos.